Aunque la mayoría de nosotros pensamos en la Antártida como una infinita extensión de hielo y nieve, la realidad es mucho más increíble. Los científicos han descubierto bosques fosilizados donde alguna vez pasearon los dinosaurios, cascadas de color rojo, sangre alimentadas por microbios ancestrales e incluso bacterias tan extrañas que parecen de otro mundo, que sobreviven comiendo el mismísimo aire. Entonces, ¿qué otros misterios guarda este continente helado que la ciencia aún no ha podido explicar del todo? Vamos a echarle un vistazo a 15 de los descubrimientos más alucinantes que cambiarán por completo tu forma de ver este páramo congelado. La Antártida de antes no se parecía en nada al continente helado que conocemos hoy, hace unos 100 millones de años. Durante un periodo de clima invernadero a nivel mundial, albergaba bosques frondosos y dinosaurios. Incluso cerca del Polo Sur, había ecosistemas adaptados a meses de oscuridad en invierno y a la luz continua del verano. La prueba de este pasado verde llegó en 1912, cuando el equipo de Robert Falcon Scott descubrió plantas fósiles en el glaciar Beardmore durante su desafortunado viaje de regreso del Polo Sur. Esos especímenes revelaron que la Antártida alguna vez estuvo cubierta de bosques. Más tarde, investigadores como la profesora Jane Francis de la Universidad de Leeds encontraron capas de hojas y ramas fosilizadas en las cimas de las montañas, prueba de que ahí prosperaron bosques antiguos. Por su trabajo, le otorgaron la medalla polar en el año 2002. Los fósiles más jóvenes, de unos arbustos de haya de apenas 3 a 5 millones de años, marcan la última vegetación que existió antes de que la Antártida se congelara para siempre, como explica David Birling de la Universidad de Sheffield. Estas plantas soportaban meses de oscuridad total, sobreviviendo con la energía que habían almacenado. Su existencia demuestra lo increíblemente adaptable que puede ser la vida, incluso en los entornos más hostiles del planeta. En el año 2017, investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur estudiaron los suelos de los desiertos polares de la Antártida, algunos de los lugares más fríos y secos de la Tierra, usando una técnica llamada secuenciación de ADN de escopeta, que básicamente les permite analizar todo el material genético de un lugar. Encontraron comunidades de microbios como nunca antes se habían visto. Estos microbios sobreviven consumiendo gases de la atmósfera como el hidrógeno, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Prácticamente, comen aire para seguir con vida. Este descubrimiento desafía las ideas que teníamos sobre los límites de la vida, organismos que prosperan sin luz solar, sin nutrientes orgánicos e incluso sin agua líquida. Sugieren que la supervivencia depende menos de las fuentes de alimento convencionales y más de la capacidad de adaptación. Estos hallazgos amplían la lista de entornos que podríamos considerar potencialmente habitables fuera de la Tierra, para la astrobiología. Las implicaciones son enormes. Si los microbios pueden sobrevivir en los desiertos extremos de la Antártida, formas de vida similares podrían existir en planetas con atmósferas delgadas u hostiles. El estudio demuestra que la vida es mucho más versátil e ingeniosa de lo que imaginábamos, y redefine los lugares donde los científicos podrían buscarla en el universo. En la Antártida, hay un fenómeno impresionante conocido como las cataratas de sangre, que brota del glaciar Taylor con aguas teñidas de un rojo intenso, observadas por primera vez en 1911 durante la expedición de Robert Falcon Scott. La causa de su color desconcertó a los científicos durante décadas. Algunos pensaron que eran algas. Pero investigaciones posteriores revelaron una explicación mucho más sorprendente. Hace aproximadamente entre 1.5 y 2 millones de años, el glaciar selló una bolsa de agua, atrapando a unos microbios en un aislamiento total, sin acceso a la luz ni al oxígeno, y rodeados de un frío perpetuo. Estos organismos se adaptaron para sobrevivir en una salmuera súper salada y rica en hierro.
cuando esta salmuera se escapa por las grietas del hielo. El hierro disuelto se oxida al contacto con el aire, produciendo el tono rojo sangre de la cascada. Este descubrimiento demuestra que la vida puede persistir en condiciones que antes se consideraban inhabitables. En un continente donde el 98% de la superficie está sepultada bajo un hielo de hasta casi 5 kilómetros de espesor. Los valles secos de McMurdo forman uno de los paisajes más extraños de la Tierra. Estos valles están prácticamente libres de hielo. Y son tan áridos y desolados que la NASA los utiliza como campo de pruebas para la tecnología que mandarán a Marte. Su rareza no se debe al calor, sino a un clima extremo, unos vientos llamados catabáticos, que a veces alcanzan los 320 kilómetros por hora. Se hunden en los valles, calentándose a medida que descienden y llevándose toda la humedad. El resultado es un desierto más extremo que el Sahara. Y sin embargo, incluso aquí, la vida se aferra. Los científicos han descubierto comunidades de microbios que viven dentro de las rocas, protegidas de los vientos brutales y sobreviviendo con los recursos más básicos. Estos hallazgos han transformado nuestra comprensión sobre los límites de la vida, sugiriendo que podría existir en entornos que alguna vez pensamos que eran estériles, incluso en otros planetas. Cerca de ahí, la estación McMurdo, la base más grande de la Antártida, recibe a entre 1,000 y 5,000 investigadores cada año, quienes continúan explorando los secretos de este paisaje extraordinario. En 1513, el almirante otomano Piri Reis creó un mapa en piel de gacela que ha fascinado a los historiadores durante siglos. El fragmento que sobrevivió, de unos 89 por 61 centímetros, muestra partes de Sudamérica y África. Pero algunos afirman que también representa la costa norte de la Antártida, casi 300 años antes de su descubrimiento oficial, en 1820. El misterio se hace más grande porque la masa de tierra aparece sin hielo y conectada a Sudamérica, a pesar de que la evidencia científica muestra que la Antártida ha estado cubierta de hielo durante millones de años. A mediados del siglo XX, el historiador Charles Hapgood sugirió que el mapa de Piri Reis se basaba en fuentes mucho más antiguas, posiblemente de antes del año 4000 a.C., lo que plantea preguntas sobre el conocimiento y la cartografía de la antigüedad. Los escépticos argumentan que la supuesta costa antártica es simplemente una representación distorsionada de Sudamérica, señalando que muchas características reconocibles coinciden con ese continente. Aún así, el mapa sigue siendo uno de los grandes misterios cartográficos de la historia, alimentando el debate sobre si insinúa fuentes olvidadas o si es simplemente el resultado de los errores de los primeros cartógrafos. Si te está gustando este video, asegúrate de suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros episodios. Y no te olvides de compartirlo con tus amigos. Eso ayuda mucho al canal y me emociona seguir trayéndote más contenido increíble. Debajo del glaciar Thwaites, en la Antártida Occidental, los científicos han encontrado una enorme cavidad oculta, de casi 300 metros de altura, y que cubre aproximadamente 2/3 del área de Manhattan. Según los datos de radar de la operación Icebridge de la NASA, este hueco alguna vez contuvo 14,000 millones de toneladas de hielo. Pero gran parte se derritió en solo unos pocos años. El glaciar Thwaites, que es más o menos del tamaño de Florida, ya contribuye con cerca del 4% del aumento global del nivel del mar. Si colapsara por completo, los océanos podrían subir más de 60 centímetros, desplazando a millones de personas en todo el mundo. El peligro está en un círculo vicioso. A medida que el agua de mar cálida se filtra bajo el glaciar, va creando cavidades, que a su vez dejan entrar aún más agua cálida, acelerando el derretimiento.
Este enorme vacío se encuentra cerca de la línea de anclaje del glaciar, donde las mareas hacen que el hielo retroceda. Observaciones recientes muestran que el Thwaites ha estado retrocediendo más rápido de lo previsto, lo que genera una preocupación urgente sobre su estabilidad y la posibilidad de una pérdida de hielo catastrófica en las próximas décadas. En 2017, unos conservadores del Antarctic Heritage Trust descubrieron un pastel de frutas de 106 años de antigüedad en el Cabo Adare, que fue dejado por la expedición Terra Nova de Robert Falcon Scott entre 1910 y 1913, hecho por la compañía británica Huntley and Palmers. El pastel estaba envuelto en papel dentro de una lata que se había oxidado bastante, pero el pastel en sí parecía casi comestible. La gerente del programa, Lizzie Meek, señaló que solo tenía un ligero olor a mantequilla rancia, un testimonio del increíble poder de congelación natural de la Antártida. El pastel de frutas era un alimento básico para los primeros exploradores, no por su sabor, sino por supervivencia. Era denso en calorías, y les daba energía a hombres que quemaban entre 5.000 y 6.500 calorías diarias, especialmente durante el trabajo agotador de arrastrar trineos por el hielo. A pesar de estos alimentos, Scott y su equipo finalmente murieron en su regreso del Polo Sur en 1912. Este pastel, increíblemente conservado, es más que un simple objeto curioso. Es un conmovedor recordatorio de la resistencia y las dificultades que enfrentaron aquellos que se atrevieron a explorar los extremos de la Antártida por primera vez. En los últimos años, Google Earth ha provocado tanto investigaciones serias como especulaciones descabelladas sobre la Antártida. Un ejemplo que se hizo viral fue cuando los usuarios vieron lo que parecía una enorme formación similar a una escalera en la Antártida Oriental, lo que desató debates sobre si era natural o artificial. Los teóricos de la conspiración afirman que podría ser evidencia de una civilización perdida o incluso un sitio de aterrizaje de ovnis, alimentando viejos mitos sobre estructuras ocultas bajo el hielo. Otros lo relacionaron con historias de bases militares secretas que se remontan a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los científicos señalan explicaciones más sencillas. Es probable que los escalones sean el resultado de formaciones geológicas naturales, la erosión del hielo o efectos de luces y sombras en las imágenes satelitales. En algunos casos, los errores digitales en Google Earth también pueden producir formas que parecen artificiales. Aunque no hay evidencia que respalde estas afirmaciones extraordinarias, tales anomalías capturan la imaginación, mostrando cómo la Antártida sigue siendo un lugar donde la ciencia, el mito y el misterio a menudo chocan. ¿Tú qué crees? ¿La escalera vista en la Antártida es solo una formación natural? ¿O podría ser una pista de algo más misterioso bajo el hielo? Déjanos saber en los comentarios. Bajo la capa de hielo de la Antártida se encuentran los restos de continentes antiguos, utilizando datos del satélite GOES de la Agencia Espacial Europea. Los investigadores mapearon las variaciones en el campo de gravedad de la Tierra, revelando que la Antártida Oriental está compuesta por múltiples cratones, que son los núcleos continentales antiguos, que alguna vez formaron parte de Gondwana, antes de que se separara hace unos 180 millones de años. El líder del estudio, Jörg Eving, de la Universidad de Kiel, explicó que la Antártida ha sido durante mucho tiempo un punto ciego geológico, escondido bajo kilómetros de hielo, al detectar cambios sutiles en la gravedad. Los científicos pueden ver a través del hielo hasta la roca madre que hay debajo. Los resultados muestran que la corteza de la Antártida Oriental es mucho más gruesa que la de la Antártida Occidental, de 40 a 60 kilómetros en comparación con 20 a 35 kilómetros, e incluye el cratón de Mawson, que coincide con fragmentos encontrados en el sur de Australia. Estos hallazgos
Son como descubrir las piezas de un rompecabezas perdido, ofreciendo una nueva visión de la historia tectónica de la Tierra y de cómo los continentes se forman y evolucionan a lo largo de millones de años. En 2018, la operación Icebridge de la NASA fotografió un iceberg sorprendentemente rectangular a la deriva, cerca de la plataforma de hielo Larsens, con sus esquinas afiladas y bordes perfectamente rectos. Parecía casi artificial, un fuerte contraste con las formas irregulares que la gente suele imaginar cuando piensa en icebergs. El especialista en hielo marino Alex Petty explicó que tales formaciones ocurren de forma natural, al igual que una uña que crece hasta que se rompe. Las plataformas de hielo se extienden hacia afuera, hasta que la tensión y las fuerzas del océano hacen que se quiebren a lo largo de fracturas existentes. El resultado puede parecerse a una placa de vidrio que se rompe, produciendo líneas increíblemente rectas. Este iceberg, en particular, medía aproximadamente 1,5 kilómetros de ancho. Algo inusual en su forma, pero no extraordinario. En tamaño en comparación con otros de la región, la misma plataforma de hielo liberó el iceberg A68 en 2017. Un gigante que cubría aproximadamente 5.700 kilómetros cuadrados. Estos icebergs tabulares nos recuerdan que los procesos naturales pueden producir no solo formas irregulares y orgánicas, sino también formas sorprendentemente geométricas, formaciones que parecen diseñadas, pero que surgen de la física del hielo y el océano. En la Antártida, el hielo domina el paisaje, así que cuando un agujero masivo se abre en la superficie congelada, los científicos le prestan atención. Este fenómeno, conocido como polinia, apareció en el mar de Weddell en una escala rara vez vista. Una extensión de agua abierta tan grande como el estado de Maine, rodeada de hielo marino sólido. La polinia del mar de Weddell se observó por primera vez en la década de los 70, luego desapareció durante décadas, antes de reaparecer en 2016 y 2017. Su regreso ha desconcertado a los investigadores, ya que las polinias típicas están relacionadas con los vientos y las corrientes oceánicas. Pero el tamaño, la ubicación y el momento de esta sugieren que hay factores más complejos en juego. Eventos como este alteran el sistema antártico. Exponer el agua profunda del océano a la atmósfera afecta el clima, la circulación oceánica y los ecosistemas marinos. Para los científicos, la polinia de Weddell plantea preguntas urgentes. ¿Es parte de un ciclo natural que apenas hemos comenzado a entender, o es una señal de advertencia de cambios climáticos más profundos en una de las regiones más críticas de la Tierra? En 2017, la plataforma de hielo Larsen C se desprendió del iceberg A68, de 1 billón de toneladas, y los científicos del British Antarctic Survey se apresuraron a investigar el ecosistema marino recién expuesto. El lecho marino debajo había estado oculto de la luz solar por hasta 120.000 años. El área, de unos 5.800 kilómetros cuadrados, podría albergar especies adaptadas a la oscuridad total y al aislamiento. Sin embargo, una vez que la luz del sol llega a esas aguas, los ecosistemas pueden cambiar rápidamente, y organismos únicos podrían desaparecer antes de ser estudiados. Es por eso que los investigadores están en una carrera contra el tiempo para explorar este raro entorno antártico, un tesoro potencial de vida por descubrir. La Antártida no solo revela el cambio climático a través del derretimiento del hielo y el aumento del nivel del mar, también tiene una banda sonora. Entre 2001 y 2007, Douglas R. McCauley, un glaciólogo de la Universidad de Chicago, instaló sismómetros en el hielo para capturar las vibraciones de los glaciares y los icebergs. Los datos
aunque inaudibles para los humanos, revelaron la actividad constante del continente. En 2017, el dúo de artistas de Chicago, Luftwerk, transformó las grabaciones sísmicas de Macayal, cambiando su tono para que pudiéramos escucharlas. El resultado fue inquietante: crujidos, estruendos y sonidos de baja frecuencia de enormes icebergs desprendiéndose. Esencialmente los sonidos del hielo en apuros. ¿Su instalación? White Wanderer se presentó en la Riverside Plaza de Chicago, donde el público pudo experimentar la voz de la Antártida. Quienes la escucharon describieron el paisaje sonoro como espeluznante e inquietante. Un recordatorio escalofriante de la fragilidad del planeta, más allá del arte. Los datos sísmicos son una ciencia crucial. Cada vibración ayuda a los investigadores a comprender cómo responde el hielo al calentamiento, revelando tanto el ritmo de la pérdida como la creciente urgencia del cambio climático de la Tierra. La Antártida es el mejor lugar del mundo para buscar meteoritos. Desde el descubrimiento del meteorito Adelie Land en 1912, los investigadores han recuperado más de 45,000 especímenes de su hielo. Los científicos estiman que hasta 300,000 más permanecen enterrados, cada uno una cápsula del tiempo de hace miles de millones de años. Las condiciones únicas del continente lo hacen ideal. Las rocas espaciales oscuras se destacan contra el hielo blanco, mientras que el clima frío y seco las preserva durante milenios. El movimiento de los glaciares lleva lentamente los meteoritos enterrados a la superficie, donde pueden ser recolectados casi sin cambios. En 2023, un equipo cerca de la estación Princesa Isabel de la Antártida descubrió un meteorito que pesaba 7.6 kilogramos. Uno de los más grandes jamás encontrados en el continente. Menos de 100 meteoritos antárticos son así de masivos, lo que lo convierte en un hallazgo raro y extraordinario. Los estudios de estas rocas espaciales han revelado minerales más antiguos que el propio sistema solar e incluso compuestos orgánicos, ofreciendo conocimientos extraordinarios sobre los orígenes de la Tierra y los posibles comienzos de la vida. En 2012, una imagen de Google Earth de la Antártida desató especulaciones en línea sobre una extraña formación bajo el hielo. La característica fue descrita como un objeto masivo, de más de 22 kilómetros de largo y varios kilómetros de ancho, y algunos afirmaban que irradiaba luz y parecía parcialmente cubierto por brochazos digitales. Esto alimentó teorías de conspiración que sugerían un encubrimiento, desde bases secretas hasta evidencia de ovnis o civilizaciones antiguas. En realidad, no ha habido evidencia científica verificada que respalde estas afirmaciones. La mayoría de los expertos sugieren que la anomalía es mucho más común, probablemente una combinación de formaciones de hielo naturales, grietas y artefactos digitales comunes en las imágenes satelitales. El supuesto encubrimiento generalmente se explica por errores en el procesamiento de imágenes en lugar de un ocultamiento deliberado. Si bien estas anomalías antárticas continúan atrayendo la atención en línea, permanecen en el ámbito de las teorías de conspiración en lugar de la ciencia establecida. Estando hoy en la Antártida, rodeado de kilómetros de hielo y nieve, es casi imposible imaginar que este páramo helado alguna vez fue el hogar de exuberantes selvas tropicales, donde los dinosaurios deambulaban bajo árboles milenarios. Lo que hace que estos descubrimientos sean aún más relevantes hoy en día es que, en los últimos 50 años, la península antártica se ha calentado unos alarmantes 2.8 grados centígrados, más rápido que en cualquier otro lugar de la Tierra. Este rápido calentamiento plantea una pregunta profunda si el cambio climático continúa sin control. Podríamos ser testigos del regreso de una Antártida esmeralda. ¿Cuál de estos misterios antárticos te fascinó más? ¿Te intriga más la posibilidad de civilizaciones antiguas, el descubrimiento de bacterias casi extraterrestres,
o la evidencia del pasado tropical de la Antártida? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te gustó el video de hoy, por favor, dale un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.